Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un montón de información. Mire, voy a ser muy directo y muy sincero, como siempre trato de ser con toda nuestra enorme audiencia. Las noticias son horribles. Estamos viviendo una era de absoluto caos. Tenemos una guerra en Europa que está en su séptima semana. Las atrocidades que se están cometiendo en el campo de batalla, o ni siquiera dentro del campo de batalla, que se están cometiendo en Ucrania, aun cuando no hay campo de batalla, superan todo lo que uno puede describir en palabras, y no es el caso de este programa de tratar de emocionarlos, sensibilizarlos, simplemente decirles que estamos entrando en una zona de no retorno. La cantidad de civiles muertos y ejecutados, según informes de diversas fuentes, es sin precedentes por muchísimos años. Ucrania en este momento espera que haya más sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aliados contra Rusia por los crímenes de guerra cometidos. El propio primer ministro británico Boris Johnson viajó durante el fin de semana pasado a Kiev para demostrar la solidaridad de su país con Ucrania. La embajada de Ucrania en el Reino Unido divulgó una imagen del primer ministro junto a Zelensky. El viaje obviamente fue hecho no fue anunciado, o sea, fue un viaje hecho bajo secreto para que el avión de Boris Johnson no corriera ningún tipo de peligro, o ni se supiera que él estaba allí. Ucrania pidió a los civiles en la región oriental de Luhansk que huyan de los bombardeos rusos. Hubo un bombardeo increíble, en el sentido de que no se puede creer que alguien pueda haber hecho una cosa así, donde más de 50 personas que intentaban evacuar por ferrocarril en una estación de tren fueron bombardeados con misiles, y una masacre allí. Según cifras publicadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya hay más de casi unos 4,5 millones de refugiados ucranianos han huido del país. Es realmente estremecedor. Mientras tanto, un general que es conocido como el carnicero de Siria, ruso, Alexander Dovnikov, fue nombrado por Putin para hacerse cargo del frente militar en el este de Ucrania. Obtuvo su experiencia militar apoyando al dictador sirio Bashar al-Assad, y tienen miedo que las ciudades orientales de Ucrania sean devastadas como fue Alepo, una ciudad que yo visité hace no muchos años, en 2009, y que era una ciudad hermosa y que hoy ya no existe prácticamente como era. Ahí había ruinas del siglo XV, siglo XIV, cosas impresionantes que ya no existen más. Rusia ha nombrado un nuevo comandante para su guerra. Dovnikov tiene 60 años, uno de los más experimentados oficiales militares rusos, y según funcionarios de Estados Unidos es un comandante con reputación de brutalidad contra los civiles en Ucrania, a punto tal que lo llamaron el carnicero de Siria. Todo esto que les estoy contando no es una película, está pasando de verdad. El nombramiento de Putin de este general como su primer eslabón en la cadena de mando para dirigir el ataque a Ucrania, dicen que podría aportar una mayor coordinación del asalto. Lo que se dice por ahí, y que no sé qué validez tendrá o no, es que Putin piensa terminar la guerra alrededor del 9 de mayo, 8-9 de mayo. Usted me dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial ese día? Ese día es cuando se produce el desfile militar de las tropas rusas en el centro de Moscú. Es el día que ellos conmemoran como el día que terminó la Segunda Guerra Mundial y conquistaron Berlín, que fueron los rusos quienes entraron en Berlín y fue cuando cayó el régimen nazi. Los aliados de este lado del mundo siempre celebramos el día 8 de mayo. Ellos celebran el 9 porque dicen que Berlín cayó unas horas después de la medianoche y que ya era 9, no 8. Seguramente lo hicieron para diferenciarse. Pero aparentemente lo que se dice es que Putin quiere acelerar la brutalidad, la matanza, y después consolidar sus tomas de terreno en las zonas que él quiere tomar en el este del país, protegiendo Crimea, Donbass y demás. Decir, hasta aquí llegamos, retiramos, se quedan con todo eso y ahora negociamos. Y mientras tanto, provocando la destrucción de Ucrania como economía viable por muchísimos años, una crisis de refugiados de casi 5 millones que va
obviamente a provocar enormes problemas en todos los países limítrofes con Ucrania en el este de Europa. Imagínense lo que es recibir 5 millones de refugiados, ¿no? Pónganse, algún lugar los tienen que poner, no pueden poner una plaza. La cosa, desde el punto de vista logístico que eso significa. Si Dornikov va a hacer en Ucrania lo que hizo en Siria, bueno, dicen que cuando él dirigió la campaña en Siria hubo casi 10.000 bombardeos, especialmente en Alepo y en Homs, y con ello consiguió doblegar la voluntad de los civiles luego de atacar infraestructuras básicas como fuentes de agua, hospitales, fuentes energéticas y demás. O sea, lo que están tratando de hacer es decir a los ucranianos que se rindan aplicándole la mayor brutalidad posible, la mayor número de bajas para poner presión sobre Zelensky y que esto termine acá. Es tan cínico, perverso y criminal que es difícil imaginarlo, ¿no? Yo no sé si realmente cuando Occidente tuvo conciencia de con quién estaban lidiando cuando se metieron con Putin de esta manera, por supuesto a lo mejor Putin hubiera hecho las mismas criminalidades igual, no lo sabemos. Pero mientras tanto la guerra en Ucrania está teniendo repercusiones globales, porque los efectos en la economía causados por la invasión rusa están produciendo protestas y mayor miseria en todo el mundo. Pues le decía en programas anteriores que Ucrania y Rusia producían alrededor del 30% del trigo, maíz, aceite de girasol y demás. Desde Lima, en Perú, hasta Colombo, en Sri Lanka, desde Bagdad, en Irak y otras ciudades, el conflicto está enviando ondas de choque de consecuencias imprevisibles. Por ejemplo, el pasado lunes en Perú, el presidente peruano Pedro Castillo apareció en cadena nacional para declarar un estado de emergencia sin precedentes para Lima. Dijo que todos los habitantes de la ciudad debían permanecer en sus casas durante las próximas 24 horas a partir de 2 horas después de su anuncio. La controvertida decisión, que posteriormente sería anulada cuando los manifestantes no le hicieron caso, se produjo en respuesta a las protestas generalizadas de los camioneros contra el aumento de los precios del combustible, ya que desde que Rusia invadió Ucrania no dejan de subir las tarifas de transportes y de energía a nivel global. También eso ocurrió después que el presidente de Sri Lanka, al otro lado del mundo, declarara el estado de emergencia en su propio país, porque están sufriendo protestas masivas por una creciente crisis económica causada por la mala gestión de la economía por parte del gobierno y agravada por una confluencia de acontecimientos mundiales que ahora la guerra en Europa del Este aceleró. También en el sur de Irak, mire todos los continentes le estoy contando, manifestantes se encontraron en el centro de unas ciudades importantes para protestar por las subidas de precios del pan y el aceite de cocina, que era lo que yo le decía justamente que iba a faltar. Desde el comienzo de la guerra, en Irak los precios de los productos importados desde el Mar Negro subieron hasta un 50%, y estas semanas miles de sudaneses, también en Irak, en África, salieron a la calle para manifestarse contra el régimen militar que los gobierna, y la mecha que prendió el conflicto fue también el incremento de un 50% en el precio del pan, ya no de la gasolina. El principal vector de inestabilidad que esto está causando es la inflación, que a estas alturas tiene un historial bien establecido de contribución a la agitación política y social. El aumento de los precios está registrando desde Nueva York a Finlandia, de Japón a Argentina. El segundo es el aumento de los precios de los combustibles, ya que trate de tomar un avión, se da cuenta que los pasajes de hoy de avión son mucho más caros que antes. El gas también está llegando a precios récord en Europa y el gasoil hasta escasea en el Medio Oriente. Las raíces de estas crisis ya están bien arraigadas en la tierra, antes de que incluso Putin se le ocurriera terminar con todo tipo de independencia y democracia de lo que fue la órbita de la ex Unión Soviética. La inflación ya estaba en aumento debido a la demanda reprimida por la pandemia. Eso también provocó cuellos de botella en la cadena de suministro, agotó recursos fiscales y se agravó la desigualdad y la pobreza. Así que estamos ante aumentos indiscriminados de precios como no se veía desde hace años y como solamente en los últimos años experimentaron países como Argentina y Venezuela. Así que todo esto está llevando a consecuencias imprevisibles. Es la ley de las consecuencias inintencionadas. Les reitero, Ucrania y Rusia suministran conjuntamente más de una cuarta parte del trigo del mundo y son respectivamente el mayor y el quinto exportador del mundo respectivamente. Y la guerra cortó todos los envíos del Mar Negro a través del puerto de Odessa. Entonces, en lugar de producir granos, las tierras de Ucrania hoy en día son simplemente campos de batalla.
Las exportaciones rusas, por su parte, están limitadas por las sanciones internacionales y las restricciones autoimpuestas para proteger el suministro interno. Y el trigo no es la única exportación clave de estos países. También venden maíz, soja, fertilizantes, son las principales fuentes de fertilizantes del mundo, ¿no? O sea, esto tiene que parar. Yo se lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Tiene que haber algún tipo de freno a lo que está ocurriendo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Australia tendrá elecciones el próximo día 21 de mayo, 3 años prácticamente a la fecha, desde que Scott Morrison fue electo primer ministro el 19 de mayo del 2019. Parece que eso ocurrió hace 38 años y no hace apenas 3 años, con todo lo que pasamos en el medio, especialmente con la infame pandemia y todo lo que vino después. Las encuestas dan claramente como favorito a Anthony Albanese. Albanese tiene es unos años menor que Morrison. Morrison es desde el 68, Albanese es del 2 de marzo del 63. Morrison es casado con 2 hijos, Albanese es divorciado con un hijo. Los dos son de la ciudad de Sydney. Y en este momento las encuestas están dando un amplio favoritismo para el laborismo, pero claro, las elecciones como los partidos, ¿no?, de fútbol, hay que jugarlos. Morrison es el primer ministro que ha terminado su mandato desde que Howard terminó el suyo en el 2007. No hubo ningún otro primer ministro que haya terminado su mandato cuando fue electo por el pueblo desde ese momento, ni Rudd, ni Gillard, ni Abbott, ni Turnbull lo lograron en un periodo de inestabilidad y muy poca categoría en el liderazgo del país. Morrison tenía enormes problemas políticos a principios del 2020 y después de los incendios forestales que, para bien o para mal, lo acusaban a él de haber sido indiferentes, cosa que a mí me parecía bastante injusto en ese momento. Después tuvimos la pandemia. Morrison allí tuvo una performance bastante dispar. Por un lado era lógico que Australia cerrara sus fronteras al COVID en su momento. Era completamente ilógico y cruel haberle prohibido a todos los australianos que salgamos en ese momento del país, cosa que él mantuvo firmemente como un dictador cualquiera por casi 2 años, cosa que ningún otro país había hecho. También presidió prácticamente la separación de Australia en 5 o 6 terrenos o estados feudales diferentes. Nunca supo imponer su autoridad. Fue un primer ministro que no tenía, es todavía, ¿no?, pero que no tenía los valores que representaba su partido liberal. No fue ni chicha ni limonada. A algunos les gustará, a algunos otros no. Pero por otro lado tenemos enfrente a Albanese, y yo creo que si el laborismo gana, Australia va a tener el gobierno de más extrema izquierda que ha tenido, no sé, de que uno recuerda. Y va a ser una administración muy similar en corte y en perfil a la administración que existe hoy en Estados Unidos, ¿no?, donde Biden prometió gobernar desde el centro. En realidad gobierna más que nada desde la izquierda, si es que es él quien gobierna, cosa que hay muchas dudas al respecto. Hay 20 distritos claves que el gobierno tiene que mantener. Reitero que el gobierno tiene una minoría, mejor dicho, una mayoría escasísima en este momento en la Cámara de Representantes, que es donde se decide el liderazgo. Y cuando usted vaya a votar el 21 de mayo, o antes si vota en forma postal, lo que va a tener que pensar, acá no vamos a decir por quién tenga que votar ni no, pero lo que va a tener que pensar que muchos de los quienes van a votar no lo van a hacer ni por el laborismo ni por el Partido Liberal, ya que hay un número muy creciente de votos que van hacia los partidos independientes. Mucha gente va a votar por el Partido Liberal Demócrata, que se siente disgustado con los liberales. Mucha gente está disgustada con los laboristas, va a votar por el Partido Verde. No creo que el partido de One Nation de Pauline Hanson en este caso tenga un rol predominante o decisivo para decidir qué es lo que puede pasar a un asiento u otro. Esto es porque tomaron una posición realmente, yo creo que muy equivocada en relación a las vacunas en su momento.
Así que en esta elección post-COVID lo que estamos viendo es que Australia puede tener un cambio de gobierno. El Partido Laborista gobierna en Australia, perdón, el liberal gobierna en Australia desde el año 2013, o sea que son prácticamente 9 años, ganaron la elección en el invierno del 2013, o sea que falta mucho tiempo, o muy pocos se acuerdan cómo fue el último gobierno laborista. Reitero, en el caso de que sea Albanese primer ministro, cosa que nadie imaginaba cuando lo pusieron como líder, pensaron que iba a ser un líder de fusible. Imagínense que Penny Wong va a ser la ministra de Relaciones Exteriores, que Tanya Plibersek va a ser seguramente ministra de Educación, Chalmers va a ser tesorero, un grupo realmente de izquierda dentro de lo que es la política australiana. No es un futuro promisorio. Morrison, por otro lado, quizás no merezca ser reelecto yo creo que hay algo fundamental que él violó, que es una grosera violación de los derechos humanos que él hizo con las inhumanas cuarentenas, que yo, por ejemplo, tuve que pasar, que no lo voy a perdonar por el resto de mis días. Y, por otro lado, el haberle prohibido a todos ustedes que salgan del país sin permiso de él, cosa que, reitero, nadie nunca había hecho, ni antes ni después, y creo por el cual la historia los va a juzgar en forma muy concluyentemente, por lo menos de mi parte. Pero reitero, ahora empieza la campaña, las campañas tienen un ritmo propio, una aceleración que por su propia cuenta pueden tomar un rumbo hacia un lado y hacia otro, pero el Partido Liberal parte como el partido que está en desventaja y el Partido Laborista parte como el partido que está como favorito. Así que vamos a cubrir esta elección, que sé que les interesa a muchos de ustedes, y vamos a ir contándoles a medida que empieza la campaña. Morrison tomó la decisión ayer de que cuándo iba a ser la elección. Ahora ya Australia tiene un gobierno que se llama caretakers, un gobierno de curatela, ya no pueden tomar ninguna medida, el Parlamento ha sido disuelto, no pueden pasar ninguna ley. Y le vamos a ir contando cuáles son lo que va prometiendo un partido y otro. Albanese todavía no dice si va o no a subir los impuestos, pero para mí lo va a hacer. Y Morrison es la nada misma en este caso. Y si llega a perder las elecciones va a ser su final, sin ninguna duda, de su carrera política. Y seguramente será reemplazado por Peter Dutton o para saber quién. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se jugó el partido que yo podría llamar el clásico del fútbol mundial, que son los dos mejores equipos del mundo en este momento, entre el Manchester City y el Liverpool. Y digo esto porque el partido fue de tan alta calidad que me hacía acordar aquellos clásicos de hace unos años, en la era Messi-Ronaldo, entre el Barcelona y el Real Madrid, partidos que todo el mundo veía, aunque nunca hubieran seguido o al fútbol o al fútbol español, ¿verdad? Pues eran partidos de una calidad técnica excelsa. Y esto no fue ninguna diferencia. El City, que le llevaba un punto de diferencia y le sigue llevando un punto de diferencia al Liverpool, nos faltan 5 fechas para terminar el torneo, recibió justamente al Liverpool y en realidad debió haberle ganado, especialmente el primer tiempo donde tuvieron mejores oportunidades. El partido empató 2-2. A los 5 minutos el belga Kevin De Bruyne convirtió un gol después que la pelota se había desviado en un defensor del Liverpool. Después lo empató a través de Diego Jota, simplemente 8 minutos después, y Gabriel Jesús convirtió el segundo gol para el Liverpool en el minuto 36. En el minuto 2 del segundo tiempo, un golazo de Sadio Mané, el gran jugador africano, puso 2-2, y después el partido fue de un ritmo frenético, jugado a un altísimo nivel técnico. Y interesantemente aquí Guardiola, que a veces hemos criticado por algunas tácticas, en este caso la acertó, porque usted fíjese que Guardiola jugó al pelotazo, cosa que jamás el Manchester City hace. El Manchester City tiene un juego corto, a veces tediosamente corto, pero en este caso jugó al pelotazo porque le tiraba la pelota a las espaldas de los defensores de Liverpool, algo que obviamente no fue casualidad, estaba estudiado y tuvo efectos devastadores, porque en realidad en el primer tiempo el City debió haber conquistado por lo menos dos goles más de lo que hizo, como mínimo. Sterling se perdió un gol hecho, perdieron un montón de oportunidades, tiros en los palos. Pero bueno, el fútbol es así, lo que uno no convierte en el arco propio se lo sufre en el arco ajeno, por eso es un deporte tan hermoso. Y todo quedó igual en realidad en Inglaterra, cuando faltan apenas, reitero, 5 fechas.
todo quedó igual y es muy parecida a la definición del campeonato, a lo que fue la definición del campeonato del año 2019, cuando el Manchester City le ganó al Liverpool el título por un punto de diferencia. Pero claro, ahora reitero, no faltan 5 fechas, faltan 7 fechas. Y van a ver qué pasa las 7 fechas. A cualquiera del fútbol inglés le puede sacar un punto cualquiera y ahí se va a definir, va a ser un final por lo menos apasionante de la liga que más se ve en el mundo. El Manchester United tuvo una actuación penosa, una vez más perdió contra el Everton, que está casi último en la tabla, 1-0. Venía de empatar con el Leicester, realmente una campaña vergonzosa para uno de los equipos más populares de Inglaterra. Y es un equipo que está en absoluta desintegración. Usted fíjese que cuando termine la temporada, ya 7 partidos más, se van a ir Ronaldo seguramente, Pogba, Lingard, Matic, Henderson, Jones, Bailey, Mata, Rashford, Martial, Cavani y un montón de otros chicos jóvenes que no se los ve como que tienen lo que tienen que tener para ser parte del primer plantel. Lo que hace que va a tener que ser un equipo casi experimental en la próxima temporada y como no van a estar clasificados casi seguro ni para la Europa League, hoy en día están afuera hasta de la Europa League, pues están séptimos, están City, Liverpool, Chelsea, Tottenham en los 4 primeros lugares, el Arsenal y el West Ham quinto y sexto, el United está séptimo y el equipo es un flan. Y además, reitero, si la gran mayoría de los jugadores se van o están por irse, ¿qué empeño van a poner para sacar el equipo adelante? Por más incentivo económico que les pongan, que evidentemente no van a poder tener demasiado por la sencillísima razón de que los jugadores además son multimillonarios y no lo necesitan, ¿verdad? Así que una situación muy complicada por uno de los clubes más competitivos del mundo, que hace ya 9 temporadas que no logra un título en su liga local. Mientras tanto empezó la Copa Libertadores de América y qué mal que andaron los equipos uruguayos. Yo soy argentino por las dudas, pero se lo digo igual, que Peñarol perdió con un equipo de mitad de tabla como es Colón de Santa Fe, un equipo de mitad de tabla en Argentina, 2-1, y Nacional perdió contra Bragantino. O sea, no son potencia del fútbol mundial, y eso significa que el fútbol uruguayo está pasando, a nivel clubes por supuesto, está pasando por un momento muy malo, ¿no? El equipo se llama el Red Bull Bragantino y está basado en un pueblo del estado de San Pablo en Brasil. Así que fíjese a lo que se ha llegado uruguayo. Después River le ganó 1-0 a Alianza Lima. Los peruanos se colgaron del travesaño todo el partido y River consiguió un triunfo a través de Suárez. Pero no podemos comentar todos los partidos de la Copa Libertadores de América porque hubo como 1000 más o menos. Le estamos dando los resultados más importantes. Boca perdió 2-0 contra el Deportivo Cali de Colombia. La Argentina lo vivieron eso como una tragedia. Y el resto se lo vamos a ir comentando a medida que va avanzando la Copa, que recién empieza a estar en la fase de grupos. Tiene que jugar 7 partidos más en la fase de grupos antes de pasar a los octavos de final. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.